Amigos televidentes, de vuelta con todo este contenido que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Y como expresamos en el bloque anterior, en este segundo bloque vamos a estar conversando en torno a lo que es la inflación, el ajuste por inflación y sobre todo el efecto que tiene esa inflación dentro de la economía dominicana y dentro de lo que es el aspecto fiscal en materia de declaración jurada. Como es bien sabido, la inflación en términos económicos no es más que el aumento prolongado de los precios o que surten los precios en una economía en un lapso de tiempo determinado. Ese aumento prolongado de los precios se mide en el caso de nosotros a través del órgano rector, que es el Banco Central de la República Dominicana, y ese órgano rector utiliza una herramienta base que se le denomina en economía IPC o índice de precio al consumidor, que es el mecanismo establecido a través de la medición de los productos de la canasta básica familiar. Mediante ese efecto, el Banco Central mide la inflación de manera mensual y hace una proyección en base a los años por venir, pero sobre todo hace la medición mensualmente de lo que es el efecto de la inflación y sobre esa base publica la inflación mensual dentro de su portal web y publica a la administración tributaria el efecto de ese índice por inflación para que sea utilizado por las y los contribuyentes. Ese efecto inflacionario que provoca un efecto lesivo en la economía, muy lesivo diría yo, porque de una u otra forma ese efecto escalonado de la inflación provoca un deprimento dentro de lo que es el consumo en la economía, ya que a medida que aumentan los precios y los ingresos o salarios se quedan estáticos, el ciudadano, el ser humano de a pie, el ser humano del día a día, tiende a reducir su capacidad de consumo. Por ejemplo, si usted tiene una canasta familiar que ronda los 20,000 pesos y la inflación, por ejemplo, como en el caso que acabamos de cerrar al mes de junio, que fue de un 9.48%, le aumenta esa canasta un 9.48%. Si usted tiene los mismos ingresos, va a tener que producir una disminución en consumo de bienes y servicios para poder, como decimos nosotros, realizar su proceso de cuadre mensual y no cerrar su canasta de manera deficitaria. Eso provoca que cuando usted constringe la capacidad de consumo, la gente tiende a consumir menos bienes, a demandar bienes y servicios, hay una contracción económica, hay una parálisis económica, pero lo más importante es que eso va en detrimento de la calidad de vida de los y las ciudadanos. Ese aspecto que provoca inflación tiene dos elementos esenciales. En el caso de nosotros, uno lo provoca el efecto el excedente en el medio circulante, cuando hay una gran cantidad de recursos dentro de la economía y a demandar bienes y servicios de manera progresiva, eso provoca un efecto inflacionario. Otro aspecto es el factor cambiario. ¿Por qué? Porque el dinero es una mercancía, al igual que los plátanos, al igual que los víveres, los arroces, la carne, es una mercancía como tal y se compra y se vende al mejor postor. Cuando hay un efecto cambiario hacia la alza, entonces hay que disponer de más pesos para comprar los mismos dólares y provoca un efecto inflacionario. El tercer aspecto que también provoca un efecto inflacionario en la economía es el que hemos vivido en la era post-COVID, que es el efecto del desabastecimiento, o lo que conocemos en economía como el efecto oferta y demanda. A medida que hay menos oferta y la misma cantidad de gente a nivel mundial, local, sigue demandando los mismos bienes y servicios, obviamente que al haber menor oferta, igual o mayor demanda, provoca un efecto en el aumento de los precios. Si usted tiene un producto de consumo masivo y ese producto es estacionario, por ciclos, por época, por ejemplo, en la época en que hay abundancia de ese producto, tiene un precio acorde a valor de mercado y muchas veces por debajo por el excedente. Pero cuando ese producto entra en escasez, entonces quien comercializa el mercado tiende a poner las reglas del juego y el precio y por ende tiende a aumentar el precio del producto, por lo que los consumidores se ven obligados a pagar el sobreprecio. Ese efecto que se llama inflación, en el caso de nosotros, hasta el año 2019 había tenido un efecto moderado, mínimo, bajo, producto de estabilidad económica y estabilidad cambiaria. Eso cambió a partir de marzo del 2020, producto del efecto que provocó en las economías globales y por ende nosotros como dependientes económicos de otros países, teniendo nuestro principal socio comercial como Estados Unidos, pero ya siendo el mundo una aldea global para fines económicos,
ese efecto inflacionario nos golpea directamente, ya que cualquier efecto que produzca la economía global se siente de manera doméstica en todos los países del mundo según su incidencia. Y nosotros, producto del espacio que ocupamos en la cuenca del Caribe, en términos de producción, en términos de zona franca, en términos turísticos, no somos la excepción. En tal sentido, se ha buscado la forma de cómo mantener una estabilidad económica, de cómo mantener una estabilidad cambiaria. Una de las medidas que el gobierno, a través de política monetaria, instauró hace unas semanas fue el aumento de la tasa de interés, buscando restringir o sacar circulantes de la calle. Por ejemplo, cuando se aumenta la tasa de interés, el gobierno, a través de su política monetaria, mediante la Junta Monetaria del Banco Central, lo que busca es reducir la cantidad de dinero líquido que hay en la economía para que esos dineros no vayan a sobredemandar bienes y servicios y provoque un efecto escalonado a la alza. De esa forma, el gobierno tiende a restringir o reducir el medio circulante y buscar un efecto de equilibrio hasta tanto se recomponga lo que es los mercados globales y que eso empiece a impactar dentro de la economía dominicana. Nosotros entendemos que los principales efectos que ha producido ese efecto inflacionario no son más que, primero, el efecto del desabastecimiento y segundo, en el caso de nosotros particularmente, una economía dependiente mucho del turismo y sobre todo de factores internos que generan recursos, como es el sector construcción. Y este sector, el sector construcción, no es un secreto que ha sido uno de los más golpeados en materia de costo-precio post el efecto pandemia. De una u otra forma eso ha provocado una estatificación en el mercado, donde grandes proyectos de construcción se han visto en la obligación de recesar o parar hasta tanto se regularice la modalidad del sector construcción, y otros han tenido que verse obligados a de manera forzosa aplicar cláusulas en los contratos de venta futuro del sector construcción, producto de ese aumento de los precios. Pero eso es en términos económicos de lo que es la economía doméstica y la economía dominicana. Hay otro aspecto que también lo produce esa inflación, pero en materia impositiva. Y en materia impositiva, dando cumplimiento a lo que establece el artículo 300 de la ley 1192, donde estipula que para fines fiscales todas las personas jurídicas tienen 4 fechas de cierres fiscales: diciembre, marzo, junio, septiembre. En base a esas 4 fechas de cierre, acorde lo establece el artículo 327 y a su vez el artículo 105 del reglamento 139-98. Esa inflación que mide el Banco Central mensual la suministra la administración tributaria en esas fechas de cierre. Por ejemplo, quienes cerraron a diciembre, quienes cerraron a marzo, quienes cerraron a junio y quienes van a cerrar a septiembre, reciben producto de lo que anteriormente le llamamos avisos informativos. Hoy día son resoluciones que emite la administración tributaria para dar a conocer esos resultados. Mediante esos resultados, entonces, las empresas, a través del artículo 327, como dijimos, que aplica el efecto del ajuste por inflación, el decreto 1520-04 y también el artículo 105 del reglamento 139-98, quien establece la fecha de publicación de dicho ajuste, aplican dentro de lo que es la declaración jurada, mediante los artículos 99 y siguientes del reglamento, el efecto de la inflación a estos activos no monetarios. ¿Por qué en materia impositiva se ajustan por inflación los activos no monetarios? Bueno, como explicaba anteriormente, ese efecto inflacionario que provoca la inflación dentro de la economía es absorbido automáticamente por los consumidores, quienes terminan pagando más caro el efecto de la inflación, producto de reducir su capacidad de consumo. En la empresa, ese efecto de devaluación que provoca y surte la inflación, para que las entidades jurídicas no tengan que proyectar o presentar sus activos no monetarios a costo histórico desactualizado, mediante el decreto 1520-04, como dijimos, y los artículos 99 y siguientes del reglamento, se permite ajustar por inflación esos activos no monetarios acorde al reglamento y en base a la metodología establecida por el reglamento y el decreto 1520-04.
Lo que provoca el efecto de la inflación es que como esos bienes no monetarios, activos inventarios del ciclo anterior, activos categoría 1, 2 y 3, terrenos, construcción en proceso o activos en proceso, propiedades en bienes arrendadas, e inversiones en acciones y otros activos, ese efecto que produce la inflación, que le crea un deprimento de valor en el mercado, las empresas a través del anexo D2 permiten corregir esa distorsión que en términos económicos le quita valor a esos activos no monetarios y le permite una readecuación. ¿Para qué? Para que cuando ese bien sea ajustado por inflación, por ejemplo, un bien categoría 1, un bien de capital, al momento que surta una transferencia, una enajenación, una venta, aunque en materia de contabilidad se establezca que ese activo, según NIC 16, se adquirió a costo histórico, en materia fiscal a ese costo histórico se le ajusta por inflación porque muy probablemente ese activo haya adquirido en el tiempo, según los resultados de la empresa y según la ubicación, el entorno del bien, un efecto de plusvalía. Entonces, como tendremos que transferir ese bien ya con un efecto de plusvalía adherido, es importante que ese valor que la inflación le quitó por efecto de depresión económica, yo se lo pueda incorporar en ese mismo porcentaje a ese bien en base a lo que, según acorde lo establece el reglamento, yo pueda incorporarle el porcentaje al bien dependiendo de lo que implica ese bien o ese activo del total de activos no monetarios. ¿Qué significa? Que según lo explica el reglamento 139-98, yo tengo que distribuir el ajuste por inflación entre todos los activos no monetarios acorde a la participación porcentual de cada activo del total de activos. En esa participación, por ejemplo, si yo cerré a diciembre del año 2021, 120 días para la presentación en el mes de abril, y cuando me tocó presentar el mes de abril, el ajuste por inflación que el Banco Central emite a diciembre, que recibe la Administración Tributaria y fue publicado mediante resolución informativa 2022-06, fue el 9.48%. ¿Qué significa? Que al total de mis activos no monetarios del año anterior, yo le voy a calcular el 9.48%, ese monto que implique el 9.48% lo voy a redistribuir entre el total de mis activos no monetarios acorde al porcentaje que yo obtenga producto de determinar qué implica cada activo del total de activos. En el caso de que se hubiese cerrado, como le dije, a diciembre, en diciembre tuvimos un 8.50. En el caso de que quienes cerraron a marzo, el efecto de inflación a marzo fue un 9.05 y la resolución de diciembre fue la 2022-01, la de marzo la 2022-04 y la más reciente que acaba de ser emitida en esta semana pasada por acorde al artículo 105 del reglamento, 30 días después de la fecha de cierre, la resolución 2022-06, que fue la que le especifiqué, a junio un 9.48%. Pero conjuntamente con este efecto de resolución para fines de inflación, también la Administración Tributaria en esas mismas resoluciones que les dije, la 01 para el ajuste de diciembre, la 04 para el ajuste de marzo y la 06 para el ajuste de junio, conjuntamente con ellas se publica el efecto cambiario tanto para pesos y para dólares. En el próximo bloque vamos a hablar de las nuevas actualizaciones en materia impositiva y la nueva normativa emitida en materia fiscal por la Administración Tributaria. Volvemos en breve.